ejercicio. Aquí ya están viendo, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. ¿Se acuerdan de cada personaje, cierto? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, a coger a Virgelina. Ustedes tienen que buscar a Virgelina, cómo ubicar a Virgelina dentro de este circulito que ustedes ven acá. Entonces yo diría, Virgelina es una mujer, entonces yo me voy acá. Listo. ¿Sí lo están viendo? ¿Que están viendo la flechita? Digo, ella es mujer. Pero Virgelina también es víctima del conflicto armado y además de eso, ella es adulta. Pero aparte de eso, ella es negra. Pero aparte de eso, ella es campesina. ¿Cómo la ubico yo entonces? Traten de ubicar a sus personajes ahí, en este lindo y hermoso circulito. Todos llegarían al mismo punto, al centro. ¿Al centro? ¿Tú crees que todos llegarían al centro? ¿Qué dicen los otros? O categorizarían, o digamos, yo sé que Virgelina es afro, pero es víctima del conflicto, pero es campesina, pero es mujer, entonces yo prefiero categorizarla solo por mujer. ¿Ustedes qué harían? Bueno, amiga, resulta que yo también soy afro y soy de la zona rural y también soy afectada por el conflicto armado y no es fácil porque en mi comunidad hemos tenido presencia de todos los grupos al margen de la ley, AUC, FARC, LN, ELN, EPL, EPL y todos los grupos, y por eso decidimos no trasladarnos a la ciudad, porque no es fácil. Cuando llegamos aquí, los primeros días dice el gobierno que le va a dar a uno, entonces lo ubican en unos albergues, en un colegio, en un IDEMA. Antes aquí en la ciudad había un IDEMA, que ahora hay un Carrefour. Entonces uno decía, nos ubican ahí, nos dan un arrocito por un tiempo y chao pescado. Entonces preferimos resistir allá en el pueblo antes de venir a mendigar a la ciudad, porque en la ciudad, cuando uno es campesino, la ciudad no es fácil para uno. Vale, Gloria, muchas gracias. ¿Encontraron el quick del asunto? Creo que Gloria lo resumió de una manera perfecta y eso es lo maravilloso de la interseccionalidad. Si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio, es muy difícil únicamente enunciarnos desde un punto. Todos y todas tenemos muchas opresiones que pasan por nuestro cuerpo de manera permanente. Gloria lo decía, yo soy campesina. Mire, y le voy a dar otro. Mire, cuando uno entonces viene, porque nuestras comunidades, algunas comunidades vecinas se desplazaron, entonces cuando viene el gobierno, que el mismo gobierno es el corrupto, que apoya el paramilitarismo y todo eso, entonces lo encierran a uno en un colegio, porque eso lo vivimos aquí, nosotros en Riohacha, y entonces comienzan a pasar unos carros todos como fantasmas, y entonces la gente comienza a amenazar para que la gente no hable, no diga lo que está pasando allá en el pueblo, todo se quede calladito. Entonces uno decide mejor quedarse allá y aguantar a lo que Dios lo proteja a uno ya de tantas cosas, y no se viene acá a la ciudad. Yo me imagino que esa hermana afro en Bogotá, todo lo que no habrá sufrido, porque ustedes saben que es una ciudad donde todo hay que comprarlo y uno en el campo es que produce todos los productos, ¿ya? Entonces, y sin un empleo fijo, ¿cómo llega uno a la ciudad? Esa es mi participación. Gracias, Gloria, por tu participación. Y también pueden abusar de los niños, ya. Entonces, no es fácil la cosa. Aquí se desplazó una comunidad que se llama El Limón. Y ellos después tuvieron que la mayoría regresaron. Nosotros dijeron, no vamos a regresar porque vivieron unas cosas terribles. Pero la mayoría dijo, no, nosotros tenemos que irnos para el campo donde tenemos las vacas, los animales, las tierras, antes de estar aquí viendo que el gobierno nos ampara un tiempo y ya después nos deja por ahí botados. Sí. Gloria, muchas gracias por tu testimonio. Creo que algo muy interesante de lo que nos acaba de decir Gloria y que tiene que ver aquí con la interseccionalidad, como yo les decía, por el cuerpo de las personas y sobre todo por el cuerpo de las mujeres pasan muchas opresiones, ¿no? En ese sentido, cuando pasamos por muchas opresiones,
no podemos seguir entonces categorizándonos, y aquí yo me devuelvo un poquito a lo que decía la teoría queer, no podemos únicamente categorizarnos en una sola situación, sino entender que así como somos multidimensionales, las opresiones también son multidimensionales. Y en este sentido, cuando hablamos de una escuela de género, hablamos no solamente de ser hombre o ser mujer, sino de todas las múltiples opresiones en las que podemos estar. Y por eso es que es tan importante este concepto de interseccionalidad. El término fue creado por Kimberly Grisham, perdón, perdón mi inglés, y permite que la superposición entre las identidades de sexo, clase, sexualidad, etcétera, de raza, se incorporen completamente en el análisis estructural, proporcionando así un análisis feminista con una perspectiva que permita abarcar el verdadero rango de vida de todas las mujeres y alcance a comprender la experiencia de todas ellas. En la práctica o en la praxis interseccional, evita que las mujeres marginadas se vean marginadas dentro del movimiento feminista. La interseccionalidad nace como Kimberly es una chica afro, y habla, digamos, o desarrolla este término para hablar sobre los otros feminismos que no se veían. Esos otros feminismos que ahorita los vamos a ver que están dados por las luchas de las mujeres. Entonces ya hablaba de los feminismos afro, indígenas, decoloniales, porque no es lo mismo una mujer que está en la ciudad, que es blanca, que tiene maestría, que tiene un trabajo estable, por ejemplo, a una mujer indígena, que está en la misma Bogotá, pero está indígena, está en situación de calle, mendicidad, que tiene actividades sexuales pagadas para poderse mantener, no es lo mismo y el empoderamiento no puede ser el mismo. Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad, y la interseccionalidad nos lleva a repensarnos desde donde nos enunciamos, no solamente desde los feminismos, sino incluso desde las políticas públicas del Estado colombiano, del sindicalismo, de las luchas de los trabajadores y trabajadoras, nos lleva a pensarnos que no existe una única opresión. ¿Y por qué es interesante el término de intersexualidad? Interseccionalidad, perdón, y aquí entramos entonces a hablar de una lucha y de una discusión que siempre hemos tenido en el ámbito sindical. Perdón, un minuto, por favor. Se me fue la salida por el caminito viejo, diría mi abuelita. Porque aquí, para, digamos, desvalidar muchas veces las luchas de las mujeres y no solamente del espacio sindical, sino incluso dentro de los espacios políticos, de los espacios de participación, nos dicen que si hablamos de lucha, digamos, de igualdad de género y lucha de género, entonces está, digamos, es contrario a la lucha de clases. Y aquí es importante entender que estos dos conceptos no están en contraposición, al contrario, están juntos, porque no es lo mismo la lucha de género y de clases que hace una mujer como el personaje que les coloqué de Marta Ramírez, que ella es de estrato 6, pero que sufre violencia intrafamiliar, a la lucha de clase y la lucha de género que hace una mujer proletaria que trabaja, qué sé yo, vamos a poner en Cemex, por ejemplo, una multinacional. No es la misma, pero no están en contraposición. No solo significa que Marta Ramírez, ese personaje número 9, perdón, que teníamos allí, no haga una lucha de género y una lucha de clase, porque dentro de su clase, aunque es una clase privilegiada, ella también tiene que tener una lucha de clase para poder visibilizarse como mujer dentro de ese estrato 6. Y aunque la mujer que trabaja en Cemex, que es una multinacional, es de estrato 3 o de estrato 2, que tiene que buscar una igualdad de clases, también tiene que tener una lucha de clases dentro de su propia clase para, digamos, que sea reconocida. Flora Tristán, ella lo escribió como en 1795, si no estoy mal. Flora Tristán hablaba precisamente de esas luchas que tienen que hacer las mujeres proletarias dentro del proletariado para que no sean victimizadas, digámoslo así. Y ella decía que curiosamente el hombre proletario hace desigualdad y ejerce violencia contra la mujer proletaria porque la considera su desigual. Entonces creo que es importante hablar de estos dos términos, porque muchas veces nos dicen, no, si tú estás en la lucha de clases no puedes estar en la lucha de género y viceversa, pero no, estos dos conceptos no están en contraposición,
van unidos, van juntos, porque no es lo mismo ser mujer, como les decía, en estrato 3 que en estrato 6, aunque ambas sufran violencias basadas en género. Y no es lo mismo hacer una lucha dentro de clases y a las otras clases, estando en estrato 2 que estando en estrato 6, pero igual se dan. A veces nosotros pensamos que las mujeres en las clases privilegiadas no tienen que hacer lucha de clases y resulta que sí, dentro de su propia clase social, dentro de su propio estrato, como le quieran ustedes llamar, también hay que hacer una lucha para reivindicar derechos. Vámonos no muy lejos, miren lo que pasó con la esposa de Donald Trump. Era la esposa de uno de los mandatarios más poderosos del planeta y no decían que ella no podía hacer nada, ella casi no se veía, casi no hablaba porque decían que él la violentaba. Ya ella alguien le preguntó que si necesitaba ayuda, le activaron alguna vez una ruta de atención, pudo si sufría de violencia intrafamiliar, pudo colocar en algún momento una denuncia por violencia intrafamiliar. No, porque era un estrato alto, porque era la primera dama. ¿Cómo iba la primera dama a decir que sufría de violencia intrafamiliar? Si posiblemente sufría, dése en cuenta como también ella tiene que hacer una lucha de género para decir sí, también sufro de violencias intrafamiliar y no es mi culpa y la puedo visibilizar, y también tiene que hacer una lucha dentro de su propia clase para que la dejen denunciar, porque las otras mujeres posiblemente la callan, ¿sí? Entonces estas dos luchas no están contrapuestas, sino van unidas. Creo que Gloria iba a decir alguna cosa. Sí, quiero decir, resulta que las mujeres de la clase alta, bueno, los estratos altos de 6 para arriba, es verdad lo que tú dices, ellas por mantener su posición, por tener casa, carro y beca, como dicen, prefieren el maltrato. Gracias a Dios que nosotros, la clase baja, siempre nos oponemos y decimos no, no nos podemos dejar maltratar, ¿ya? Entonces el problema que hay ahí en la clase alta, que se conlleva hasta crímenes, porque aquí en la costa pasó, o en Barranquilla, que la muchacha aguantando y el chico, el hombre la mató, ya, porque como siempre están pendientes a eso, a la posición social, y no están pendientes a quererse como persona, y gracias a Dios nosotros tenemos ese privilegio que podemos hablar y denunciar sin que el otro me esté diciendo que no lo puedo hacer porque rompo ese lazo de familiaridad, ¿ya? Entonces esa es mi participación. Vale, Gloria, gracias. Yo te diría que aquí como para que vayamos cambiando como el diálogo y la forma en cómo nos referimos. Duro, Ana María, porque soy lejísimos. Yo te diría que aquí como para cambiar un poco el diálogo y la forma en cómo nos enunciamos y enunciamos a otras mujeres, digamos como en forma de reivindicación, yo no podría decirte que ellas prefieren la violencia intrafamiliar. Creo, y eso pasa no solamente en estratos altos, en estratos bajos también. Y es que muchas veces están coartadas socialmente. O sea, su propio núcleo familiar no las deja pedir ayuda. Y no solamente porque lo prefieran por mantener un estatus, sino porque muchas veces se les amenazan a sus hijos, eso se llama violencia vicaria, se les amenaza a sus hijos, a sus familias, tienen violencia económica y patrimonial, digamos, son coaccionadas por la familia, no pueden moverse. Y curiosamente, esto les va a parecer gracioso, pero se los voy a contar. A una mujer de estrato 6 para acceder a la justicia tiene los mismos problemas que una mujer de estrato 2. ¿Cuál es la diferencia? Y se los voy a contar. Cuando una mujer de estrato 6, les voy a poner un ejemplo que es real, y no es porque me cae, o sea, personalmente me cae re mal este hombre, pero aparte de eso, su esposa es víctima de violencia intrafamiliar. Cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente en su segundo mandato, uno de sus hijos, creo que es Jerónimo, si no estoy mal, él pertenece a la comunidad LGBT. Un día, Jerónimo se va a un bar LGBT, allá lo van a buscar los ¿cómo se llama esto? Guardaespaldas de casa. Los escoltas. Los escoltas lo llevan a casa de Nariño y Álvaro Uribe Vélez coge y casi lo medio mata. Los escoltas tuvieron que meterse porque casi lo mata a golpes.
Lina defiende a su hijo y Álvaro Uribe coge a Lina a golpes. Los escoltas tuvieron que meterse otra vez. O sea, a mí eso me parece chocoloco. Y esa noche Lina y Jerónimo deciden abandonar la casa de Nariño. Lina se va vuelta nada a su casa y llama en ese momento, creo que era la ministra de Defensa Marta Lucía, si no estoy mal, bueno, llama a la que era, al que era o la que era ministra de Defensa y le dice que va a colocar la denuncia y no se la recibe porque no puede recibir una denuncia en contra del presidente, porque era la esposa del presidente. Y le dice, cuando tú quieras, o sea, después de que termine el periodo presidencial, puedes colocar la denuncia. ¿Ya para qué? Si la ley aquí en Colombia dice que después de 30 días que no tengas los moretones, pues ya no puedes colocar. Hay que esperar, como dicen descaradamente los operadores de justicia, que te vuelva a cascar para volver a ir. Y ahí sí te toman la denuncia. Entonces, des en cuenta que por más que ella quiera denunciar, hay mucho aparataje político, hay mucho aparataje institucional que no está al servicio de las mujeres, que nos siguen obstaculizando al servicio. Y cuentan las personas que estuvieron alrededor de Lina que la pregunta que le hicieron a ella fue la misma. ¿Y usted qué le hizo al presidente para que la violentara? Seguimos en un país y seguimos en una sociedad en donde las mujeres siempre se les va a colocar sobre sus hombros la responsabilidad de la violencia. Y se les sigue disciplinando de esa manera, ¿no? O sea, es que tú, que le hiciste, que le provocaste, algo tuviste que hacer, y las mujeres a veces no denuncian porque incluso piensan que son culpables. Las sobrevivientes a feminicidios, y eso lo tuvimos el año pasado en una charla que tuvimos. El encuentro. Ellos decían algo muy curioso, y es que las sobrevivientes a feminicidios, a intento de feminicidio, jamás pensaron que su pareja de verdad las fuera a matar. Muchas veces las mujeres no denuncian porque les guste, es que no se imaginan que la persona que en teoría las ama las pueda matar. Decía la chica, una de las chicas, lo tengo aquí súper vivo en mi cerebro, decía, cuando él tomó el cuchillo, yo pensé que me iba a hacer un show y que lo iba a mover. Solamente cuando iba en la tercera puñalada, yo dije, este tipo me va a matar. Fui consciente de que me iba a matar. El tipo le metió 13 puñaladas y no le metió más porque ella se hizo la muerta. Y ella ahí, cuando entendió que definitivamente esa persona le iba a matar, por eso se hizo la muerta, por eso se quedó callada, entendió en ese momento en el riesgo tan tenaz en el que había estado durante tantos años. Ya decía, yo jamás me imaginé que él me fuera a intentar matar. Solamente, y dése en cuenta esto, cogió el cuchillo y ya pensó que no. Hasta la tercera puñalada entendió que sí la quería matar. Decía, las personas no entendemos, las mujeres no creemos que eso que nos va a decir que la voy a matar, que sea verdad. Porque nos han metido la idea del amor romántico, que la persona que en teoría nos ama, nos puede lastimar, pero nunca matarnos. Y resulta que sí. Entonces es interesante hacernos estas discusiones porque a veces pensamos que las mujeres que están en ciclos de violencia es que están allí porque les gusta o porque se sienten a gusto o porque no quieren renunciar a su marido. No, hay una cantidad de situaciones que están allí. Aparte de eso, porque las mujeres que son víctimas de violencia sistemática aprenden una cosa que se llama la indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida va entrando en tu inconsciente diciéndote que tú no puedes salir de ese ciclo de violencia, que nadie te va a creer, que tú tienes la culpa. Y por eso es que tenemos tantos feminicidios, porque las mujeres no es que no se atrevan a pedir ayuda, es que en el inconsciente ya les metieron que no pueden pedir ayuda porque nadie las va a ayudar. Entonces hay como cosas allí que también tenemos que comenzar a ahondar, a entender. Y también, digamos, desde nuestros sindicatos, esa es una responsabilidad cuando decimos que somos garantes de derechos humanos, a comenzar también a hacer prevención de violencias basadas en género, no solamente el 25 de noviembre, sino todo el tiempo tenemos que estar hablando sobre violencias. Algunos dirán que qué mamera, que todo el tiempo estamos hablando de violencias porque ahora todo se nos volvió violencia. No, es que ahora sí nos dimos cuenta que la mayoría de las cosas son violencias hacia las mujeres y que esas violencias terminan en asesinatos de mujeres, hechas en la mayoría de las veces por hombres. Creo que Olga Rivera levantó la mano. Señora. Aquí en el chat está Asnay y nos dice que otro ejemplo es el caso de la magistrada Conto,
quien sufrió violencia económica y patrimonial y hay fallo a su favor después de una lucha jurídica. Sí, efectivamente, pero dicen, por ejemplo, cuenta que no siempre es así. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la profesora de los Andes? Que la corte falló en contra de la profesora. ¿Por qué? Porque era de los Andes. Si hubiera sido de la Uniminuto, se la meten con toda la Uniminuto, pero es que era de los Andes, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que a veces, incluso cuando las mujeres hacen las denuncias, el aparataje judicial también es jerárquico, también es patriarcal y claramente también es clasista. Entonces, cuando está al frente de un personaje, de un alto personaje, entonces no, todo el mundo se queda callado y no, ay, no, eso nunca pasó, ¿sí? O instituciones, eso nunca pasó. Mientras que si es, y curiosamente, si es de estrato bajo, entonces nos dicen, ay, no, es que ella es la culpa, ella es la culpable. En todos los estratos nos van a echar la culpa a nosotros, pero es posible que en estratos bajos, por lo menos la justicia medio reaccione frente a la violencia. En estratos altos, no, la justicia es clasista, jerárquica y patriarcal, nunca se les olvide eso. Pero igual aquí estamos porque lo vamos a transformar. Olga y después Carolina, creo, Marcela, ¿sí? Sí, señora Carolina. Listo. Ay, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Oye, quería hacer un aporte pequeñito y dentro de todo lo que tú acabas de mencionar, desde mi punto de vista, de lo poco que conozco, siento que de pronto una de las violencias más fuertes que podemos sufrir las mujeres, aparte pues de la física y todo esto, es el tema de la violencia psicológica, porque no solamente, digamos, es el tema de que los demás te echan la culpa, sino es que hasta te lo hacen creer de que eres la culpable y toda tu autoestima se va tan al piso que hasta tú misma llegas al punto de creerte el cuento y decir tú, que tú eres la loca, que tú eres la culpable, que tú, o sea, me parece terrible toda esa manipulación a la que te pueden llevar y a la que te pueden arrinconar. Me parece maravilloso que trabajemos estas temáticas y que ahondemos más y definitivamente es una responsabilidad muy grande y adicional, un trabajo social inmenso que deberíamos hacer por levantar la autoestima de todas estas mujeres. Sí, Gracias. Claro, es muy importante. Gracias a ti por tu aporte. No, es súper importante y claramente la violencia psicológica es una violencia terrible, ¿no? Y es importante, yo aquí les dejo como esta idea para que ustedes la trabajen. Ojo, la violencia psicológica no es solamente dada por nuestra pareja, la violencia psicológica se da en muchos espacios, pero la violencia psicológica más fuerte es la que puede hacer papá y mamá sobre ti. Y ahí tenemos que entonces comenzar a hablar dentro de las violencias y esto es el sindicato, los sindicatos también tenemos que comenzar a hablar sobre eso en nuestras charlas, sobre las relaciones tóxicas familiares. Y es importante comenzar a hablar, por ejemplo, ahorita, no me acuerdo si fue Idris cuando habló de la maternidad, también hay que comenzar a hablar de maternidades tóxicas, ¿sí? Porque hay... Y no es que sean culpables, es que, digamos, les enseñaron a ser así. Y hay maternidades y paternidades súper tóxicas. Yo quisiera, de pronto, si ustedes lo pueden conseguir, yo no lo he podido conseguir en internet, se los dejo para ver si ustedes lo pueden averiguar. Hace muchos años yo conocí el Museo del Nunca Jamás. El Museo del Nunca Jamás hablaba sobre maltrato infantil. Y lo que hablaban unas cosas que, miren, yo hace 12 años pasé por ese museo y todavía tengo los recuerdos en la cabeza. Si nosotros nos asustamos con las declaraciones que se hacen por parte de las víctimas de conflicto armado y lo que ha logrado, bueno, y lo que tenía logrado, porque ya lo acabaron, los relatos del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Centro de Paz y Memoria aquí en Bogotá, frente a los relatos que se hacían en conflicto armado, ese museo de Nunca Jamás uno dice, uy, ¿cómo así? O sea, esto es igual o peor que los relatos de lo que hacían, digamos, los paramilitares o la guerrilla, otros, o el Estado en medio del conflicto armado. Hay relatos que a uno se le hela la sangre de lo que hacía mamá y papá con algunos niños y niñas para castigarlos. Yo este fin de semana estuve con unas amigas y ellas contaban cómo las castigaban y no es que sean, o sea, uno puede decir, no, es que eso sucedió hace 50 años. Mis amigas son jóvenes, tienen 30 y 32,
una tiene 27, y los castigos que ellas decían, yo decía, pucha, esto es lo mismo que me contaba mi bisabuela y mi abuela, que las castigaban, o sea, ¿qué es esto? Y eso también va marcando e interiorizando violencias que terminan en lo que les he dicho, indefensión aprendida. La indefensión aprendida se da también en primera infancia, no necesariamente con tu pareja. Y es importante que comencemos a hablar también de relaciones tóxicas familiares y la violencia que se da en el contexto familiar, de padres a hijos, de hijos a padres, de tu pareja, de tu hermana, de tu hermano, porque tenemos múltiples violencias, múltiples, que se van dando y se van acumulando desafortunadamente en el cuerpo de hombres y mujeres, pero sobre todo en el cuerpo de las mujeres. ¿Quién Buenas más tardes, Ana continuaría? María. Ana María, Olga Rivera y Aida Luis. María Eugenia, es que la compañera Marcela va llevando la lista para que todas nos escuchemos, o todos nos escuchemos. Dale, Olga. Olga Buenas. y Aida Luis. Bueno, buenas a todos y todas. Buenas tardes ya. Saludar el evento. Muchas gracias a la escuela. Muchas gracias a Ana María. Yo quería solamente hacer un pequeño aporte en el sentido de algo que ha también ratificado y fundamentado, digamos, le ha dado fuerza al patriarcado y es la parte legal, el hecho de esto último que estás tratando, el hecho de que en las normas de varios países, incluido Colombia, existía un artículo en la Constitución y en el Código Penal donde se permitía se permitía que un hombre matara a su esposa por celos e incluso por solo pensar que estaba pensando en otro hombre. Se planteaba, y eso lo decía, el artículo decía que era un momento, que fue en un momento de ira e intenso dolor. Y solamente quisiera leerles un pedacito muy cortico que tiene la Universidad Nacional en su página de la Universidad Nacional, muy cortico, tranquilos. Dice, ira e intenso dolor siguen justificando homicidios por celos. Esto es del 6 de febrero del 2018. Aunque en los últimos años la justicia colombiana ha reformado el Código Penal para castigar los casos en los cuales se mataba a una mujer por celos, las leyes continúan siendo laxas con el victimario, quien logra atenuar su pena con el argumento de que estaba lleno de ira e intenso dolor. Tal situación se refleja en el caso ocurrido en el 2011, cuando un hombre que le propinó a su pareja 13 heridas de gravedad y después la golpeó con una piedra en la cabeza hasta causarle la muerte, fue condenado a 10 años y 5 meses de cárcel después de justificar que había actuado bajo sentimientos de ira e intenso dolor derivados de actos de infidelidad de la mujer. Esto es uno de los 10 casos que analizó la abogada Viviana Benavides Herrera, estudiante de la maestría de Derecho e integrante de la Escuela de Investigación en Criminología Mediática, Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez de la Universidad Nacional de Colombia, para establecer que las leyes siguen perpetuando un sistema patriarcal que criminaliza a las mujeres en el ejercicio de sus libertades. Y eso también, para terminar de decir, eso de que siguen diciendo que quién le manda irse de minifalda, quién le manda irse con el escote muy amplio y todas esas cosas. Y además que esa carga cultural y de opresión del capital, del patriarcado y del capital, pues si no hay un cambio también a nivel cultural, si no hay esa lucha, si no logramos la lucha feminista, pues con el cambio de sociedad del sistema capitalista no se alcanzaría, y ese es uno de los debates que siempre también, no solamente se puede plantear la liberación del sistema y del régimen capitalista, sino también hablar del patriarcado. Gracias.
A ti, Olguita, gracias. No, claro, o sea, creo, ahí me escuchan, creo que es importante lo que acaba de decir Olga, porque miren, si uno mira la ley colombiana, uno diría, pues las mujeres no se supone que somos garantes de derechos, o sea, tenemos derecho a acceder a todos nuestros derechos humanos. ¿Cómo es posible que hasta el 2008, con la ley 1257, que es la ley para prevención de violencias basadas en género, hasta el 2008 haya nacido una ley en Colombia que hable de protección de la vida de las mujeres? Pero curiosamente solamente hasta el 2015, con la ley 1761, que es la ley de Rosalvira Celi, hablamos de feminicidios, o sea, hace 6 años, realmente hace poco. Las luchas de las mujeres en Colombia, que eso lo vamos a ver la otra clase, también significa eso, la normatividad. La ley Natalia Ponce sale en 2016 y es en cuenta que no nacieron porque un día se levantaron los operadores de justicia a decir, ay, hay que proteger la vida de las mujeres, sino por unos actos crueles contra la humanidad de tanto de Rosalvira, tanto de Natalia como de otras mujeres que pues no la lograron, ¿no? Y en nombre de las que sí la lograron, como es Natalia, por ejemplo, ella es superviviente a ataques con agentes químicos, es que y pues porque además era Natalia Ponce de León, ¿no? Porque no fue el único caso que tuvimos, fue también por el estrato en donde ella estaba, por los medios de comunicación, por todo lo que se hizo, ¿sí? Fue que se nació esa ley. Pero si no hubiera estado Natalia, no tendríamos esa ley, porque efectivamente, y esto, digamos, si se han dado cuenta, toda la mañana hemos hablado de las diferentes luchas que hemos tenido que hacer las mujeres para que se nos reconozcan nuestros derechos, para que más o menos nos ha tocado, al principio era como, oiga, venga, porfa, no me mate, todo bien, ¿sí? Ahora ya es con la ley. Y sin embargo, los operadores de justicia tratan de que no lleguen los crímenes a feminicidio, salvándole el pellejo a los hombres, ¿sí? Porque sigue siendo patriarcal. Entonces, cuando hablamos de las luchas de las mujeres, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, desde siglos anteriores, lo hemos hecho porque efectivamente el gran problema que nosotras tenemos no son los hombres que también, digamos, tienen opresiones. Claro, algunos se portan muy mal, por no decir otra cosa, pero es porque a ellos les enseñaron a portarse así. Esto es histórico, esto lo traemos en el tuétano de los huesos, ¿sí? Por eso es que para nosotros, para Dori y para mí, era tan importante que ustedes conocieran primero estos conceptos y entendieran por qué no, cuando nosotros hablamos de las luchas de las mujeres, no es que un día nos levantamos y no tuvimos nada que hacer en la casa, como nos dicen algunos hombres, es que no tiene nada que hacer en su casa, no, es que nos levantamos porque es que nos sigue doliendo las muertes de nuestras compañeras, nos siguen doliendo las muertes de otras personas, de otras mujeres que incluso no conocemos, pero es que nos duelen porque estamos mamadas de que nos maten. Y creo que todas las mujeres de una u otra manera llevamos en el cuerpo algún tipo de violencia, todas, o sea, cuando hablamos y que había un Twitter, no me acuerdo de quién, que decía, y se los voy a decir así porque así decía el Twitter, con todo el cariño y el respeto del mundo, decía, se van a ir de culo cuando los que dicen que el feminismo no tiene fundamentos, perdón, cuando se enteren que el 99% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida. Y es verdad. La mayoría de las mujeres que yo conozco, que mi círculo es muy grande, han sufrido, incluso yo, hemos sufrido violencia sexual en algún momento de nuestra vida. En algún momento, o cuando éramos pequeñas, o cuando fuimos adolescentes, o cuando fuimos ya adultas. Pero todas en algún momento hemos sufrido. Son muy pocas las mujeres que no lo han sufrido, o que no lo han sufrido directamente, o que no se han percatado de que lo han sufrido. Porque violencia sexual no es solamente una penetración, violencia sexual es, por ejemplo, que te han mandado unos videos con contenido pornográfico, que te hayan obligado a tocar a una persona, que te hayan dicho cosas sobre tu cuerpo feas, o que te hayan dicho o que te hayan hecho acoso sexual. Eso también es abuso sexual. Y es importante que también lo tengamos en el radar. Todas estas luchas de las que hemos hablado, el tema judicial, el tema de violencias, el tema de llamar al patriarcado con el nombre, al hablar de capitalismo, todo esto son luchas y luchas feministas, y curiosamente esas luchas feministas también permean nuestros sindicatos.
Los sindicatos no están alejados de esto y es importante que nosotros en los sindicatos, puede ser que a algunas personas no les guste hablar del tema de género, pero ya no es una opción no hablarlo. Porque mientras el capitalismo, el neoliberalismo va a pasos agigantados, tratando de por todos los lados quitarnos los derechos, los sindicatos muchas veces estamos en nuestra zona cómoda de no, yo no hablo de eso porque es que a mí no me gusta, porque es que el presidente dijo que no me gustaba, porque es que de pronto los compañeros se tocan, porque es que me van a decir que soy feminista, feminazi, que de hecho no, el término feminazi, quien lo diga es, perdón la expresión, pero es un burro, una burrea, porque no tiene nada que ver con feminismo. En ningún feminismo, por más radical que sea, nunca se ha hablado de meter a los hombres en campos de concentración y acabarlos en cámaras de gas. Entonces, hablar de feminazi es lo más, perdóname, lo más tarado que alguien pueda decir. Entonces, se los digo para que si alguna vez lo dijeron, no lo vuelvan a decir y para que también comencemos a hacer educación frente al tema de feminismos. Puede ser que a la gente no le guste, pero los sindicatos tenemos que darnos la lucha de comenzar a hacer cada día, así como el capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo están un paso adelante, nosotros no podemos estar 10 pasos atrás, porque tenemos sobre nuestras luchas sindicales, tenemos la responsabilidad de reivindicar, de garantizar y no dejarnos quitar, es que nos toca con uñas y dientes, así nos tocó con uñas y dientes seguir defendiendo esos derechos que otras personas con sus vidas lograron y que hoy en día a veces pareciera que muy cómodamente nos estamos dejando quitar. Y esas luchas incluyen precisamente esto, hablar de género, hablar de las luchas de las mujeres, hablar de las desigualdades, hablar del patriarcado y hablar del capitalismo. Perdóname, Mónica, ¿quién faltaría? ¿Aldris y Marigenia? Aldris y María Eugenia, sí. Listo, entonces voy a pedirles Marcela, una cosa. la que está coordinando hoy. Listo, vamos a pedir una cosa. Le daríamos la palabra a Aldris y Marigenia y posteriormente vamos a ver 2 videos y nos tocaría, porque ya por la hora nos tocaría ver estos 2 videos. Les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia para que veamos los 2 videos y cerramos como el primer pedazo y en la segunda sesión arrancamos viendo el otro pedacito y vamos con luchas de las mujeres y el sindicalismo en Colombia. ¿Les parece? Sí, sí, está bien porque estamos corticas ya de tiempo. Dale, compañeras, la pregunta o la intervención. Sí, gracias. Bueno, sí, digamos que Ana María ya, digamos, mencionó algunos aspectos importantes. Creo que dentro de esa violencia que es explícita, ya sea verbal o física, creo que lo que más nos ha afectado, incluso en los espacios que creemos de participación democrática, es esa violencia simbólica, ¿no? Digamos, aquella que no se verbaliza, pero sí que entrampa no solamente las expresiones que las mujeres tenemos en nuestras organizaciones, sino también el no posibilitar que lleguen, digamos, cierto tipo de propuestas y demás, digamos, para desarrollarse. Y pues, digamos que no solamente es un tema como de acoso, digamos, en términos del escenario laboral, sino, digamos, esos escenarios hostigantes. Lo más triste de esto es saber que incluso dentro de nuestros mismos compañeros a los cuales defendemos, ¿cierto? Son los que, digamos, permiten y crean como esos ambientes de violencia, una violencia silenciosa que creo que es la que más, digamos, se va gestando en el tiempo y que termina obviamente digamos, por generar cierto tipo de, digamos, de no solamente apartarse de las organizaciones, sino, digamos, de generar digamos, un ocultamiento, digamos, de las luchas de las mujeres, incluso también, como lo decía, cuando hablo de compañeros, hablo también, digamos, del escenario de lo masculino, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo digamos, de espacios siempre van a generar un hilo conductor que nos permita materializar cosas. Yo creo que ese es el llamado más importante. Creo que este escenario, digamos, de escuela de formación es muy importante, pero creo que siempre debe haber investigación. Yo creo que muchos de nuestros intereses se van en esas líneas, no solamente de permitirnos expresarnos, conocer, sino también de abordar cosas que nos permitan no solamente visibilizar, sino crear precisamente esas rutas que nos permiten
no solamente participar, sino evidenciar y obviamente poder resolver algunos de esos conflictos. Claro que tenemos, digamos, unos marcos legales importantes, pero como tú lo decías, esas violencias simbólicas son tan profundas que una mujer sabe que si hoy la maltratan o si hoy recibe acoso laboral o si sirve en entrampamiento, posiblemente no la escuchen o dilen digamos, es lo que ha pasado, ¿no? Y esa frustración es lo que genera precisamente, digamos, que no, las cosas no se aborden de una vez. Entonces, me parece muy importante que en ese escenario laboral podamos nosotros verlo, porque muchos digamos, de mis compañeras me decían, "No, es que a mí me da miedo hablar porque el rector me va a echar, ¿cierto? O mi coordinadora me va a castigar o me va a poner más trabajo, ¿sí? Y estamos hablando en escenarios democráticos, pero pareciera que la democracia solamente es exclusiva, ¿no? O sea, es inclusiva es decir que estamos todos, pero es exclusiva para los que la pueden ejercer. Y eso es lo que yo creo que podemos, digamos, ojalá quede como una propuesta para esta escuela. Y por último, pues, no sé si de pronto a algunos les interese, yo les voy a compartir el título y el nombre de una autora que en mi formación como maestra rompió mucho los paradigmas acerca de la maternidad, por eso en algún momento la nombré. No sé si lo conocen, es un libro que es una pregunta. Dice, ¿existe el instinto maternal? Y es de la autora Elizabeth Badinter. Me parece muy interesante, yo lo propongo para que, digamos, no solamente hombres y mujeres puedan abordar este tema, que digamos que no es digamos que no es una innovación o no es un tema exótico, sino es un tema que ojalá nos permitamos todos humanizarlo y poder abordar. Era eso. Gracias, Ana María. Te lo agradezco. La compañera que estaba antes, Marcela, ¿cuál era? Eugenia. María Eugenia. Y está también Ángela García. María Eugenia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Eugenia Orrego, soy del sindicato de la Universidad Pedagógica Sintra UPN. Ana María, qué gusto volverte a ver. En alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir espacios contigo. Sí, de eso de la violencia de género es algo muy, muy fuerte y que desafortunadamente en esta sociedad se vive día a día. Nosotros, desafortunadamente, siendo más un sindicato de mujeres y no de hombres, siempre el hombre es el que ha querido como estar ahí en el poder de ser el presidente, de manejar al grupo de nosotras, y desafortunadamente también hay compañeras que creen que ellos son los únicos que pueden hacer las cosas o pueden avanzar, como decían ahorita la compañera anterior, que era al punto de que lo hagan sentir a uno que uno no puede ni siquiera poder manejar la situación cuando usted está con los administrativos o está en un evento donde no solamente puede hablar el presidente porque el resto no puede decir nada. Entonces, me alegro haber entrado en este espacio porque voy a empezar a conocer muchas cosas que de pronto uno ignora por no querer leer de pronto, o porque no le queda a uno el tiempo, o porque lo hacen sentir a uno que porque de pronto la persona del aseo o la que está cocinándole a los estudiantes, entonces no puede avanzar. Entonces, agradezco este espacio, espero seguir con ustedes todo este tiempo, todo este año y avanzar con ustedes. Muchas gracias. Ángela García. Angélica García. Sí, buenos días a todos. O ya buenas tardes, ¿no? Pues el hecho de lo que ella explica del tema del acoso, del patriarcado, sociedad, hasta inclusive uno trabajando dentro de una compañía grande, una compañía que se supone que es una multinacional y habla sobre ¿cómo es que se me olvidó la palabra ahorita?
la inmersión de género y de todo esto de mujeres, de que estén más mujeres en el poder, bueno, en fin. Pero en realidad al hecho a veces es un poco complejo, ¿no? Yo lo viví en carne propia, lo vimos unas compañeras en un tema de acoso sexual de un compañero. Y al principio que fui yo la primera que, digamos, hablé sobre el tema, mi jefe inclusive no me creía. Y como la persona lo negaba y yo él lo hacía solas, pues en realidad nunca, no lo creía. O sea, y como que no, mi palabra no, contra la de él no valía. Y pasaron unos años para que, como el tema él vio que podía seguir haciéndolo, entonces el tema le creció. Inclusive ya cuando nuestro jefe de división se dio cuenta del tema, todavía como que no, ayudémoslo, pobrecito, y no sé qué, todo ahí muy entre nosotros, ¿no? Pero cuando el tema se salió de a otra división y ya en esa división era una mujer la que lideraba la división, ella le dijo, esto no puede seguir, y ella sí tomó el mando y se habló con recursos humanos y ya el tema se investigó y la persona lastimosamente pues no era lo que esperábamos, pensábamos que de pronto le iban a hacer un llamado de atención, pero la compañía ya pues desde su punto de vista y de todo lo que pues implementa, lo despidieron. Pero en realidad fue un proceso largo de más de 5 años. Entonces, en realidad lo que dicen es cierto, o sea, el tema de la inclusión, aunque se hable en una compañía, aunque exista todos estos procesos, estén implementados, escritos en el papel, la lucha es dura, porque el hecho de ser mujer, lo que decía al principio, se me olvida el nombre de la persona, que lo mismo se me olvidan los nombres, de la persona que está liderando el discurso y la conferencia, es que si nosotros no tenemos los argumentos, mejor dicho, bien fundamentados y mostrados y con cifras y todo, no nos creen. Nosotras estamos pintadas en cierta medida y uno lo siente también desde el hecho del punto de vista laboral. Crecer como mujer dentro de un patriarcado, cuando hay más compañeros, es duro y uno aprende a ser fuerte y ser líder y hacerse sentir, pero es complejo. Un hombre llega y dice, eso es amarillo y todo le dicen que es amarillo, y así, bueno, es amarillo y todo lo congracian. En cambio uno dice, eso es verde, y así sea verde, pero todos quieren decir que es amarillo si los demás hombres, entonces eso es muy complejo para uno de mujer. En realidad las luchas, esto es muy interesante, el ver cómo podemos de pronto desde el punto de vista del sindicato, desde todo lo que estamos aprendiendo, empezar de verdad a incluir esto, porque es un patriarcado el que todavía nos demanda, hasta inclusive a veces dentro de un sindicato, y es bueno incluir todos estos temas para que vayan de verdad siendo mella, pero en el corazón de las personas, no solo en el papel o en algo que es una ley escrita, entonces nos toca cumplirla, ¿no? Algo que llegue realmente al corazón de las personas y haga que lo hagan porque realmente les nazca hacerlo, no porque toque hacerlo. En realidad esto todo es muy interesante y pues sí, es muy chévere escuchar todo esto y aprender cosas nuevas. Muchas gracias. Antes de que Ana María hable un poquito sobre su video y ya por el tiempo que nos queda, queríamos decir que cuando comenzamos a plantearnos la sesión de hoy con Ana María hablábamos mucho sobre qué es lo que queríamos y por qué era tan importante plantearnos este módulo de introducción. Aquí, como bien ustedes se van a dar cuenta, hay muchos temas que están en disputa. Entre eso, si se apuesta a un enfoque de género o a la perspectiva de género, hacia dónde nosotros estamos como trabajadoras y trabajadores que resistimos al capital y que resistimos al patriarcado. O sea, aquí nosotras tenemos que comenzar a profundizar un tema que en última nos va a llevar es al fortalecimiento de la democracia y de ese sujeto político trascendente que somos para cambiar la sociedad. Entonces, sé que con el video concluimos, porque además la sala está justo con el tiempo. Decirle a los compañeros 3 cositas, por favor. Que nos den el dato nos llenen el formulario de autorización de datos, porque es que se va a utilizar, muchas de las producciones suyas se van a colgar, se van a tomar la foto, se van a utilizar para videos, para sus mismos flyers. Entonces es importante tener ese documento que lo diligencia. Lo segundo, pues decirles a ustedes que la escuela, cada vez que vamos ahondando en uno de los módulos, pues nos lleva a discusiones y a profundización que a veces no nos damos cuenta
de lo que ha implicado el capital y el patriarcado en nosotros mismos y en la construcción del sujeto que tenemos. Entonces, le vamos a dar la palabra. Bueno, y lo último, por favor, acceder al Classroom, cambiar los correos, en eso nos pondremos en esta tarde de aquí al viernes, para que lo trabajado con Ana María tengan acceso todos ustedes en el Classroom, porque la idea es que todos tengamos acceso al trabajo que estamos haciendo. Y por favor, que tomen fotico o suban su trabajo que planteaba hoy Ana María sobre la interseccionalidad. O sea, pensémonos en eso, así sea en una hojita, un documento escrito, lo que sea, nos permite a nosotros mirar, mirar cómo nos estamos construyendo y cómo vamos haciendo el análisis y la comprensión de las categorías que aquí estamos abordando. Entonces, con eso arrancamos, Ana María, el video. Lo alcanzamos a uno. Sí, sí, vale. Entonces, me parece, digamos, como interesante lo que han expuesto las compañeras. Eso lo tendremos que abordar la otra sesión. Solamente para decirles que importante lo que acaba de decir Dori y la última compañera, y es que en nuestros espacios sindicales la perspectiva y el enfoque de género, que son dos cosas diferentes que las veremos la otra semana, no solamente tienen que estar en la negociación colectiva, ¿no?, sino también tiene que estar dentro de nuestra organización para que precisamente podamos comenzar a permearlo digamos, a los espacios laborales. Es, digamos, como una de las luchas que tenemos. El tema de género y el tema de visibilizar a las mujeres es súper, súper importante, y esto pues claramente nos va a llevar también incluso a unas posturas políticas, a que hablemos sobre participación política, y participación política no solo en espacios de participación y decisión dentro de nuestros sindicatos, sino otros espacios de participación y decisión, y la política y la ética como una postura de vida, ¿sí? Creo que eso es importante que se vaya ahondando y que lo vamos a ahondar pues en otros módulos, para que ustedes también lo tengan allí y lo comiencen, digamos, lo que ustedes van a ver acá, también lo comiencen a mirar, y también cómo lo ponen en sus sindicatos, ¿no?, a rodar, porque esto no es solamente que yo lo tenga o que ustedes lo tengan, sino que esto hay que comenzar a hacer que muchas otras personas lo entiendan, lo digieran, y se vuelva, digamos, una postura incluso casi de vida, ¿sí?, precisamente para que podamos hacer, como dice Dori, una resistencia frente al capital, frente al patriarcado, frente a estos sistemas que son nefastos para la vida humana. Porque además, y vale la pena decirlo, ya vamos a comenzar con el video, es que en este momento, en 2021, 2020 y 2021, digamos, son momentos cruciales. Eso no significa que hasta ahora lo estamos haciendo, los venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero 2020 y 2021 son momentos cruciales, porque es que a partir de ahora nos vamos a comenzar a jugar nada más, nada menos que la medio pendejadita, la supervivencia de la especie humana. Y la supervivencia de la especie humana no puede continuar si continúa el capitalismo y el patriarcado rigiendo el planeta. Y eso es un debate profundo. Eso es un debate que no es por ser apocalíptica ni nada por el estilo, sino es un debate profundo. Es un debate profundo porque ahorita en 2021 nos metieron en gol en noviembre del año pasado colocando el agua en la bolsa de Nueva York. Y el agua, al colocarla como una nueva moneda, se está jugando la supervivencia de muchos pueblos en el mundo, incluso en Colombia. Entonces creo que hay que comenzar a hacer debates políticos de coyuntura actual dentro de nuestros sindicatos con una perspectiva y un enfoque de género, porque nos estamos jugando muchas cosas y los sindicatos no pueden seguir siendo oídos sordos ni estando, digamos, al servicio de unos pocos, sino al servicio de todos y todas. Y son dos debates que más adelante en algún momento nos estaremos dando. Entonces vamos a cerrar hoy nuestro diálogo con a mí me encanta, les voy a presentar a Adriana Guzmán. Ella es zapatista, feminista indígena, pero para mí es la mejor forma en cómo se puede entender el patriarcado. Se los voy a dejar, espero que les guste, porque además es una belleza de video. Vamos a verlo y pues ahí terminaríamos la sesión de hoy y nos presentaríamos para la otra sesión. En el chat les voy a dejar mi teléfono para lo que les dije de si querían, las personas que quieran andar en el curso de LGBT, de políticas LGBT, de la política pública LGBT, lo está dando la Secretaría de la Mujer con otras personas.
si lo quieren tomar o si ustedes conocen personas de la población LGBT que ustedes crean que es importante que lo tomen, es totalmente gratuito. Entonces me pueden escribir ahí por si tienen, digamos, si tienen el interés de tomarlo. Creo que son como 6 sesiones. Ay, se lo mandé a Julia, perdón, a todos en la reunión. Ya. Igual si estás en el chat de la escuela, Ana María. Ah, listo, vale. Entonces aquí se los coloco, ya les coloqué el número, pero ahora sí nos vamos entonces al video. Que tengan, lo vemos, me despido y cerraríamos la sesión, ¿vale? Ahí lo escuchan. Porque decían, no, hay que acabar con la colonización, con el colonialismo. Pero súbele duro. Afuera, hay que acabar con el capitalismo. Y nosotros dijimos que eso no era suficiente para lo que nosotras estábamos viviendo. Que no solamente es violencia, que no solamente es machismo, porque una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Entonces el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres también, en el trabajo impago. ¿Dónde se aprende la explotación? En el cuerpo de las mujeres. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, todo, y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado. ¿Dónde se ha aprendido? En el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde se aprende? Todos los días, donde los niños, las niñas aprenden que un cuerpo vale más y otro cuerpo vale menos, en el cuerpo de las mujeres. Cuando nace en las comunidades, en las ciudades, una guaguita, un niño, una niña, cuando nace, decimos, ¡ay, es hombrecito! O nace y decimos, ¡ay, es mujercita! Entonces, el primer cuerpo que es desvalorado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el de las mujeres. Entonces, y la racialización, el racismo, es decir, que hay un cuerpo blanco que vale más que un cuerpo que es indígena, que un cuerpo que es negro. Entonces, las opresiones, estos sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, se aprenden, se reproducen, se sostienen en el cuerpo de las mujeres. El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, ¿no?, que se hace,
que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua. ¿Dónde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo? En el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo, que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan, y después la abuelita que los sigue, que sigue criando a los nietos. Entonces ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo. Y por eso nuestra reconceptualización de patriarcado ha servido para discutir eso con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Hemos dicho, a ver, hermanos, ¿cuál es el hombre más explotado, más discriminado? Bueno, un hombre que es campesino, que no sabe leer y escribir en el castellano, que no ha ido a la escuela. Un hombre que es homosexual, puede ser maricón. Un hombre que... huérfano, discapacitado, tiene hartas opresiones, ¿no? Pero por debajo de él, una mujer que es discapacitada, que es campesina, que no ha ido a la escuela, tiene además la opresión de ser mujer. Entonces, debajo del hombre más oprimido del mundo que puedan imaginarse, aquí en una comunidad zapatista, en Bolivia, en Perú, debajo del hombre más oprimido, hay una mujer que es más oprimida. Esta mujer comparte las mismas opresiones de clase, de raza, de género, pero tiene además la opresión de ser mujer. Hay una opresión por ser mujer, no hay una opresión por ser hombre. Si tienes opresión es por ser proletario, es por ser campesino, es por ser discapacitado, pero no por ser hombre. Nosotras vivimos explotaciones por ser proletarias, por ser campesinas, por ser discapacitadas, por no saber leer y escribir, pero además por ser mujeres. Y este no es un concurso de opresiones, a ver quién está peor, sino que estas otras explotaciones, opresiones que también viven nuestros hermanos, se aprenden en este cuerpo, se justifican. El adultocentrismo, ¿dónde aprenden los jóvenes que solo los adultos pueden hablar, pueden decir su palabra y que siempre hay que estar callados, que no es lo mismo que el respeto, ¿no? Estamos hablando del adultocentrismo. ¿Dónde se aprende? Nosotros hemos discutido con nuestros hermanos y nuestras hermanas más jóvenes. ¿Dónde se aprende? En mi casa, porque en mi casa solo mi papá habla y mi mamá se calla. Entonces ya he visto que hay alguien que puede estar callada. Entonces, cuando me hacen callar a mí, yo me callo porque he visto que hay alguien que se calla y espero ser el hombre mayor, jefe de la casa, que puedo hablar. Entonces, no solamente es un concurso, no es un concurso de las opresiones, sino que en este cuerpo se está aprendiendo. Las niñas, los niños están aprendiendo a explotar, a discriminar, a violentar, a explotar la tierra en el cuerpo de las mujeres. Ahí se está aprendiendo. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Porque necesitamos además en las luchas de nuestros pueblos tener claridad de cómo estas opresiones, cómo se agarran, dónde se reproducen, ¿no? Porque si no, unas luchan por el racismo, otros luchamos contra el calentamiento global y el ecologismo, otros luchamos por aquí y nunca logramos tener una misma lucha, y así nunca vamos a acabar pues, con el sistema, así nunca vamos a poder vivir bien. Entonces, reconceptualizar el patriarcado para nosotras ha sido eso, mirar claramente nuestras luchas, con quiénes luchamos y hacia dónde luchamos. El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. Para acabar con ese patriarcado, las mujeres necesitamos tener una lucha y tener una herramienta. Y para nosotras eso es el feminismo comunitario. Saber decir qué es el patriarcado, saber decir qué es la comunidad, saber decir qué es el feminismo, saber decir cómo queremos que sea lo que llamamos nosotras la circulación de los frutos, porque ya no queremos hablar de economía, no queremos hablar de productos, ¿no? Entonces, cosas que vamos construyendo las mujeres porque tenemos un cuerpo que vive aquí, varias opresiones, pero además la opresión de ser mujer. Entonces necesitamos nuestra herramienta desde este cuerpo. Con las hermanas decíamos, el patriarcado es un sistema de muerte, no solo porque nos mata con las guerras, con la violencia, con el femicidio, sino porque nos mata todos los días, porque nos mata de hambre, porque nos estamos muriendo
Por eso nos estamos muriendo de hambre. Las mujeres nos estamos muriendo porque estamos pariendo hijos, no nos alimentamos bien, no podemos tener fuerza, no tenemos salud, a veces no se puede ir ni al médico ni conseguir otras formas, porque siempre además está primero la familia, los hijos, todo, no nos cuidamos. Entonces es un sistema de muerte. Ese patriarcado, para entender, digamos, en una figura, nos ha dejado así flacas, piel y hueso, así nos está dejando el patriarcado. Nuestros compañeros, nuestros hermanos, que puede ser nuestro mismo esposo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, está viviendo esas mismas explotaciones, está viviendo dentro del patriarcado, pero no está piel y hueso, está gordito. Porque la mejor comida se le da a él, porque él tiene tiempo de descansar, porque él tiene un momento para ir con sus amigos, para reír, para cantar, si quiere para bailar. Y nosotras no tenemos ese tiempo. Entonces, los compañeros tendrán que construir su propia herramienta para acabar con el patriarcado, pero desde este cuerpo que está gordito, que vive opresiones, pero que también vive privilegios, que come primero, que come más, que puede salir, que puede festejar, que puede bailar, que puede escuchar las noticias, que puede informarse, que puede hablar, decidir. Las mujeres tenemos nuestra propia herramienta porque vivimos otro cuerpo, otra realidad. Y los hombres necesitan su propia herramienta para luchar, mujeres, hombres, contra el patriarcado y hacer una comunidad donde no vivamos así, no vivamos con patriarcado, racista, colonial, capitalista. Bueno, compañeras, este fue nuestro video. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más, digamos, sobre el video, es Adriana Guzmán, se llama Feminismo Comunitario, ella hace parte de una comunidad indígena, entonces ella, digamos que... Ana María, el sonido. ¿No me escuchan? Ay, perdón. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Les estaba diciendo que pues hasta aquí fue nuestra charla el día de hoy. Este video se llama Patriarcado, es de Adriana Guzmán. Ella es una de las, digamos, ponentes más importantes en América Ancestral sobre lo que nosotros conocemos como feminismo comunitario. Otros dicen feminismo indígena. Pero digamos que es una mujer que tiene unas posiciones muy claras, habla muy, digamos, sencillo para que lo podamos entender. Si lo quieren volver a ver, se llama Adriana Guzmán, El Patriarcado, ahí lo pueden encontrar. Y pues digamos, va a ser como nuestro video de cierre de la primera parte y en nuestra segunda sesión la otra semana. Pues ya entramos a hablar de otras luchas, de feminismos, de un viaje por la historia y obviamente de las luchas de las mujeres en Colombia, haciendo énfasis en el sindicalismo. Muchas gracias por estar el día de hoy, por su paciencia, por su interés. Esperamos que haya sido de total agrado esta charla el día de hoy y que nos podamos ver entonces el otro martes. Que tengan una bonita semana, que se alimenten bien, que les haya movido muchas fibras, sobre todo espero que se han ido con muchas inquietudes, se fueron con muchas inquietudes, me encanta, y como les dije, pues estaremos subiendo mucho material de consulta, de análisis para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan compartir, y lo más importante es que este espacio, esta escuela, pase por sus cuerpos, pase por sus mentes, pero que no solamente se queden ustedes, sino que lo puedan compartir con otras personas, pero que espero y aspiro, porque yo también soy egresada de esta escuela en el 2016, que así como fue un espacio para mí de reivindicación de muchas cosas, que aunque yo ya lo venía haciendo, ancló en mí muchas cosas, que es un espacio de afecto, pues también se vuelva en un espacio bonito, en un espacio inolvidable. Yo creo que alguna vez, lo voy a decir con mucho cariño, yo alguna vez cuando me dijeron, ¿y la escuela de género qué es? Le dije, el mejor orgasmo que he tenido en mi vida. Entonces espero que sea un espacio placentero para ustedes, de conocimiento, de amor, en donde se sientan recogidas, amadas, identificadas, reivindicadas, sobre todo a las mujeres. Los hombres claramente también están en este espacio súper invitados. Pero creo que para las mujeres este es un espacio maravilloso en donde puedan encontrarse y los hombres conectarse de otra manera con las mujeres con las que conviven,
con las que están rodeadas y también les invite a ellos a hacer críticas sobre sus propias masculinidades y sobre sus propios privilegios. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Ana María. gracias por el espacio, Gracias. a las compañeras por estar aquí y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Por favor, subir, mirar el Classroom, estar atento al WhatsApp, por favor. Bueno, entonces Muchas gracias, profe Doni. Muchas gracias. Gracias, profe Ana María. Cuídense mucho. Gracias, feliz tarde.